El título del mensaje de hoy es Fortaleza y paz en Dios. Y la primera, esta carta de San Pedro eh, es bien interesante cómo está escrita. Primeramente empieza San Pedro hablándonos de, la introducción, de- pero luego nos habla de las bendiciones, de de las armas que tenemos en Cristo, en Dios. ¿Cuáles son qué es lo que somos, quiénes somos y qué tenemos en Él? Y luego de ahí pasa a decirnos, darnos instrucción en cómo hemos de vivir. Y, ah, y el setting o el tiempo donde se está escribiendo, donde se escribió esta carta, es, lo miro bien parecido al tiempo que estamos viviendo hoy en cuanto a la persecución, en cuanto a la presión de hacia afuera, hacia la iglesia, a la presión a conformarnos al pensamiento de afuera del mundo, porque yo ahorita voy a entrar más en esto, pero ah, el final del verso 2, después de explicarnos nuestra posición en Cristo, nuestra posición en Dios, Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicados, porque es algo que ellos en ese tiempo necesitaban. Porque cuando vienen las presiones de hacia afuera, está la tentación de correr, está la tentación de huir, está la tentación de cerrarse, aún como Pedro, de negar al Señor. Y quien como Pedro, o sea, está súper calificado él como para confortar a la iglesia, confortar a una persona, una humanidad débil, donde seguido, yo pienso, y lo digo por mí, desaprovecho oportunidades o callo por no ofender o me mido demasiado para no salirme del círculo donde pienso que estoy seguro. Y Pedro negó al Señor. Pedro se regresó a la barca a pescar, aún después que el Señor le dijo, no, tú, sígueme a mí, yo te voy a hacer pescador de hombres, ya no eres pescador de peces. Y el Señor lo restauró, le perdonó, le volvió a llamar, le dio, o sea, lo volvió a establecer. Y él aquí en esta carta, él está fortaleciendo a la iglesia, a las iglesias que están dispersas, que están por la persecución, han tenido que salir de sus casas, han habido pérdidas de trabajo, han tenido que dispersarse, ¿no? Separarse de sus familiares por su fe en Cristo Jesús. Y él llegó con esta carta, él les escribió esta carta para animarlos, para que la gracia del Señor, la fortaleza del Señor les fuera multiplicada, la paz del Señor que les fuera multiplicada. Seguido se nos olvida quiénes somos en Cristo, dónde estamos, cuál es nuestra posición ante el Señor. Nos sentimos solos, como que somos los únicos, como que tenemos que todos hacer todo a nuestra propia fuerza. Pero Pedro dice, no, nos recuerda. Esto es, les recordó a ellos y a nosotros, esto es la posición que ustedes tienen ante Dios y no están solos. Yo se los digo, pienso, no dijo esas palabras, pero Pedro seguramente les dijo, yo se los digo de experiencia. Yo traté de resolver las cosas a mi manera, yo traté con mi orgullo, con mi palabra, con mis propias armas, yo traté de solucionar, de arreglar las cosas a mi manera. Pero aprendí, el Señor me enseñó que lo tengo todo en Él, tenemos todas las armas necesarias espirituales, las que son del Señor, para sobresalir. Para aún más adelante en Pedro dice que nos gocemos en las tribulaciones. O sea, no estamos solos. Amén. Entonces, voy a comenzar en la escritura.
Dice, y el verso el cual voy a hablar ahora es Primera de Pedro, los primeros 2 versículos. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Un apóstol es uno que es enviado a compartir el mensaje del quien lo envió. Sabemos que Jesucristo escogió a 12 apóstoles y hoy en día escuchamos de otros apóstoles, pero la Biblia no enseña que hay más. Son los que el Señor estableció. Él agregó a Pablo después, pero son estos los apóstoles, no hay más. Los de hoy en día no son. Pero estos apóstoles tienen la autoridad del Señor para compartir. El Señor mismo les ha dado el mensaje y han sido enviados a compartir ese mensaje y les han dado la autoridad para llevar a cabo ese mensaje, para compartirlo, y autoridad sobre la iglesia. Okay. Y vamos a ver unos puntos más sobre Pedro. Antes de ser llamado Pedro por nombre, él se llamaba Simón. Él era un pescador, él vivía en Capernaum. Su hermano se llamaba Andrés. Andrés, su hermano, fue el que cuando encontraron al Mesías fue por Pedro y le dijo: mira, encontramos al Mesías. Y ya fueron a verlo. Y a este Simón lo llamó el Señor Jesucristo a seguirle. Volteen sus Biblias a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y en el verso 19 y 20 dice: y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Okay. Pedro fue el primero que el Señor llamó como apóstol. Tiene, en las 4 listas de apóstoles que están en la Biblia, él siempre está el número 1. Él fue un líder bien pronunciado en las Escrituras. Él tomó un papel bastante grande en el establecimiento del Evangelio de las iglesias, el fortalecimiento de las iglesias. Cuando en Juan capítulo 1, el verso 42, volteamos. Aquí es cuando Andrés, el hermano de Pedro, le llamó en el verso 41. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Y en este y otros versos que ahorita más adelante les voy a compartir, es uno que pues yo creo, sabemos, la mayoría de nosotros yo creo venimos del catolicismo. Y a Pedro se le ha tomado por lo que porque es el primero en la lista de los apóstoles, porque el Señor le llamó piedra, porque él tuvo que ver en unas de las decisiones iniciales de la iglesia, porque pues estas razones y ahorita otras que les voy a compartir, se le ha dado o
La iglesia se basa en estas cosas y en este nombre, piedra, para decir que en Mateo, cuando dice el Señor Jesús en Mateo 16, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, de allí dicen que está hablando de Pedro, que Pedro es la roca en la cual la iglesia está establecida y que sobre esta roca, que esta roca tiene autoridad sobre toda la iglesia, sobre la unidad de la iglesia. Lo que él dice va aún por arriba de las escrituras. Y de ahí pasa a todos sus sucesores, se dice, todos los que siguen después de él, y hasta la fecha el Papa que está hoy viene en ese linaje, de papa tras papa, que vienen sobreponiendo la autoridad de ellos sobre las escrituras, y todo basado en esta escritura de Mateo 16 y en estos puntos de que, porque él fue prominente entre los apóstoles, que él es el que Dios escogió para establecer la iglesia. Aún la iglesia católica dice de que si alguno como yo o como usted, si piensa diferente, que sea anatema. O sea que ellos han tomado la interpretación de las escrituras, han tomado la unidad de la iglesia, que es cargo de ellos, y se corre como ellos dicen, sin importar lo que dice las escrituras en mayor parte, porque ponen primero el Papa, la tradición y luego las escrituras. Si la escritura dice que no es así, si la tradición dice que sí, la tradición y el Papa ganan. Bueno, sin embargo, les digo esto porque es el Pedro que hablamos. Nosotros no creemos eso, obviamente. Nosotros creemos que la escritura es la mayor autoridad sobre la iglesia. El fundamento de la iglesia es la roca. Ahí mismo en Mateo 16, volteemos ahí para mejor explicarles. Mateo 16. En el verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es el verso principal que la iglesia toma para establecer a Pedro como el primer papa. Pero el contexto de la escritura esta es quién es el Señor mismo. Él preguntó: ¿quién dice el Señor quién soy yo? Y la declaración de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca, esa declaración, eso es lo que el Señor dice, que sobre eso va a establecer su iglesia, sobre Jesucristo mismo. Porque el punto el centro de esta escritura, del texto, no es Pedro, es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y sobre la persona de Jesucristo, sobre esa roca, la roca de la frase, de la declaración de que Cristo es el Mesías, es que se establece la iglesia, no sobre una persona, no sobre una persona. Más sobre Pedro.
Conocemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Y algo bien especial que se me hace aquí. Ahorita leímos de lo de la Santa Cena. El Señor estableció la Santa Cena, comió por última vez con sus discípulos. Luego les comenzó a decir de que pronto lo iban a herir y que todos lo iban a abandonar. Y Pedro fue el primero que levantó la voz y dijo: no, Señor, yo no te voy a abandonar, jamás. Yo nunca te abandonaré, le dijo Pedro. Y el Señor le aseguró allí mismo que dijo: Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y él salió de allí todavía bien seguro en sus fuerzas, seguro de que él iba a poder enfrentar cualquier cosa que le vinieran, porque él amaba al Señor. Pero el Señor le quería enseñar que en sus fuerzas no iba a poder hacer nada. En sus fuerzas no iba a poder. Le declaró: tú me vas a negar hoy mismo. Y claro, ya conocemos la historia. Cuando él salió de allí, empezó a sentir la presión, empezó a sentir los ataques. Bueno, ni ataques tan grandes tampoco. Fue una niña quien le preguntó: ¿tú vienes con ellos? ¿Con él? Dice: no. Lo negó 3 veces. Sin ningún ataque realmente fuerte. Pero el temor lo cobró, el temor lo amarró. Y nosotros, yo creo, podemos identificarnos. Hay cosas que a veces tememos más al hombre que a Dios. Nos aterrorizamos con cosas pequeñas realmente. Negamos al Señor. Quizás no lo negamos: no, yo no lo conozco, pero nos detenemos demasiado. Me hace bien precioso cómo el Señor lo restauró. Y creo que a nosotros nos restaura, porque el Señor siempre es de otra oportunidad, de un nuevo comienzo, de poder dejar lo que atrás y seguir adelante. El Señor nos dice en 1 de Juan 1:9: si confiesas tus pecados, yo soy fiel para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En Juan 21 leemos que después de la resurrección Jesús se les apareció a sus discípulos. Y aún ya Pedro ya se había regresado a pescar. Era la segunda vez que se le había aparecido. Se les apareció cuando estaban reunidos los discípulos. Luego, la segunda vez se les apareció cuando estaban pescando. Pedro dijo: vámonos, yo me voy a pescar. Yo sí, para esto sí sirvo, pero para esto quién sabe. Me imagino que pensó. Pero aún allí, por la mañana, se le apareció el Señor. Él había dudado de su capacidad tal vez. En el verso 15 y 17 de Juan 21 dice: le preguntó Jesús. Volteemos ahí. Juan 21. Del 15 al 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta porción de escritura también la toma la Iglesia Católica para decir que estas 3 veces que le dijo el Señor: apacienta mis ovejas, que es una directiva para Él, que Él está sobre todas las iglesias, sobre todas las ovejas, pastor de pastores, autoridad sobre ellos. Pero la escritura nos muestra, el Señor estaba restaurando a Pedro. El Señor, Él lo había negado a Jesucristo 3 veces y le dio en amor de pastor. El pastor de pastores es Jesucristo. En amor de pastor le dijo 3 veces: ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. Lo redimió. Lo sacó de esa culpabilidad segura que él sentía. Lo volvió a establecer, no como autoridad sobre la iglesia total, sino como el escogido de Él, el siervo de Él, el que Él había enviado a ser pastor, a predicar el Evangelio. Y yo creo que así a nosotros, por más feamente que hayamos, como dice uno a veces, la hayamos regado, haya uno fallado, el Señor no deja de amarnos. De lo contrario, Él, con el corazón de pastor, quien es Él, nos da la oportunidad nos dice, o sea, sigue. Yo ya te perdoné, yo ya te lavé, ya quedas perdonado. Todo lo pasado, lo presente, lo futuro, yo ya te perdoné. Sigue. No te quedes en la culpabilidad, no te regreses a pescar, no tires la toalla. Se me hace bien especial el trato tierno del Señor Jesucristo hacia Pedro. Un poco más sobre Pedro. Pedro estaba casado. Leemos en 1 Corintios, cuando Pablo defendía el derecho de los apóstoles de casarse, él mencionó a Cefas. Dice así: si acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro en arameo. O sea, hay muchos puntos en la escritura que contradicen la posición católica romana, y se me hace, bueno, esa siendo una, pero bueno, dejemos ahí. Pero tenía esposa, viajaba con ella. Conocemos que él predicó a los judíos primordialmente. Él caminó sobre el agua cuando el Señor le invitó, desconfió. El Señor le enseñó a confiar, desconfió y se hundió. Hizo milagros. Le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pienso que fue más que la oreja a la que le tiraba, pero le cerró la cabeza y le tumbó la oreja. Pero él quería arreglar todo ahí mismo con sus propias fuerzas. O sea, miramos en muchas de las escrituras que hablan de Pedro, el Señor lo está reprendiendo, le está corrigiendo el modo de pensar de él, de ser demasiado sobresaliente, dar su propia opinión, de no esperar en el Señor, no esperar en el poder del Señor. Ahí cuando le tumbó la oreja al siervo, le dijo el Señor: hey, así no es. Si tú vas a sacar la espada, vas a morir por la espada. ¿Tú crees que yo no tengo el poder para llamar mis ángeles que vengan a rescatarme si yo lo deseo? O sea, le estaba enseñando humildad, le estaba enseñando templanza, le estaba enseñando confiar en el Señor. Pedro tropezó mucho, recibió muchas correcciones del Señor. ¿Y quién más que alguien que tropezó, que cayó, que
de algún modo recibió un trato fuerte del Señor, pero todo con el propósito de levantarlo y que él fuera esta persona indicada para la iglesia. Que ahora haya escrito estas cartas para animarnos en los tiempos de dificultad. Pedro escribió esta carta, más o menos se cree que en el año 64. Fue el año, ya había persecución de la iglesia, ya había odio entre Roma, entre la región de Roma, porque los cristianos no adoraban los muchos dioses que ellos adoraban. No andaban señalando a los no creyentes, pero ya ve como ahora está simplemente el hecho de que somos cristianos, la gente se siente incómoda porque sienten que los estamos señalando. Pero ya estaba eso, porque no se metían al mundo, a hacer las cosas del mundo, y empezó la persecución. Cuando mataron a Esteban, ahí fue el comienzo, pero ellos siguieron predicando y tuvieron que empezar a huir, y aún donde finalmente se acomodaron estaba la presión externa de que se conformaran al modo de pensar de ellos, del mundo. ¿Sí? Los historiadores nos dicen que en este año 64 el emperador romano Nero tenía un deseo insaciable de construir, un deseo, era como una adicción de él, estar construyendo y construyendo y construyendo, y finalmente llegó a que llenó todo el lugar, ya no podía construir más. Y este hombre, en su perversidad, en su locura, encendió la ciudad de Roma. Y dicen los historiadores que mientras se quemaba la ciudad, él tocaba su violín. O sea, era bien cruel este hombre, porque a su gente de Roma perdieron sus casas, perdieron sus posesiones, perdieron sus religiones realmente, su identidad de quiénes eran, porque todo se quemó. Y el emperador Nero, él empezó a sentir la presión porque se empezaron a dar cuenta las personas que él había encendido la ciudad, y él le echó la culpa a los cristianos. Él pensó, al cabo ya les tienen coraje, al cabo ya nos caen mal, al cabo ya no son de nosotros, echémosle la culpa a ellos. Y sí, corrió la voz que habían sido los cristianos que habían encendido la ciudad, que les habían quemado sus posesiones, que les habían robado su identidad, y empezó la persecución más fuerte, más fuerte. Y es a estos que Pedro les escribe. Pedro escribió: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados o ex ciudadanos, a estos cristianos que ya no tenían lugar en su patria a causa de su fe. Ellos habían tenido que huir o estaban bajo mucha presión externa a conformarse o morir, y por tanto fueron dispersados. Dice: a los expatriados de la dispersión. Pero así comienza su carta Pedro, y inmediatamente les empieza a recordar quiénes son en Cristo. Y voy a tocar estos 4 puntos que aquí menciona Pedro en el segundo verso. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él les escribió, les recordándoles cómo es que llegaron a ser salvos. Escribió:
elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? La Biblia nos enseña que todo creyente es elegido o escogido por Dios para salvación. Dice aquí en Primera de Pedro, el verso 2, que según el previo conocimiento de Dios Padre, Él escogió todo creyente para salvación. Y aquí vemos unos puntos bien importantes. Dice, según el previo conocimiento, los escogió. Esto es decir que antes de la creación del mundo, Dios Padre ya había determinado quién iba a ser salvo. Y no es que Dios miró hacia el futuro y supo, oh no, sí, este hombre va a creer, a este lo voy a escoger. De lo contrario, Dios en su decreto, Él decretó de que quiénes iban a creer, a quiénes iba a salvar, a quiénes iba a escoger. Este concepto a veces se nos hace bien difícil de aceptar porque no nos cuadra en la cabeza, en nuestro entendimiento. Cómo es que por un lado Dios dice que Él nos escoge, pero por otro lado dice que somos responsables por arrepentirnos de nuestro pecado y tornearnos o voltearnos hacia donde está Él, a creer en Él. La Escritura nos enseña las dos cosas, que Él nos elige, nos escoge desde la eternidad. Ya había Él hecho su lista, quién va a ser salvo. También nos enseña que somos responsables de arrepentirnos de nuestro pecado. Y lo aceptamos, no porque nos entendamos todo cada detalle de las doctrinas, pero porque Dios así lo enseñó. Así están en las Escrituras. Y las Escrituras tienen autoridad sobre nosotros, no nosotros sobre ellas. Él es quien nos da la fe para creer y el arrepentimiento para arrepentirnos. Y al tiempo de Él le da la fe a la persona para creer. Es más, la Biblia nos dice que nadie busca a Dios por sí solo. Si no fuera que Dios nos elige y nos llama, nadie sería salvo. Nadie vendría al Padre. Nadie busca a Dios. Y es esta tensión en nuestra mente que a veces lo hace difícil entenderlo porque no lo entendemos del todo. Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra cosa, si en esta tierra no nos sentimos en casa, aceptados, es porque si pertenecemos a la familia de Dios, ya no somos ciudadanos de aquí. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Primero nos dice que el creyente es elegido. Ahora Pedro nos dice que el creyente es elegido y escogido según el previo conocimiento o presciencia de Dios. Eso quiere decir, desde antes lo conocía. Luego pasa a decir que el segundo paso de la salvación, miremos en el verso 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. O sea, primero en la eternidad Dios Padre eligió a los que habían de ser llamados hijos de Él. Segundo, el Espíritu Santo hace un trabajo de santificación en la persona antes de su conversión. En 2 de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo escribe, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por Él, Espíritu y la fe en verdad. O sea, aquí Pedro está mostrando los varios pasos que nosotros no miramos cada paso, pero suceden. ¿Sí? El Señor ya nos escogió de antemano, el Espíritu de Dios viene y nos hace una obra santificadora a nosotros, y el tercer paso en la salvación es de que le da la respuesta
al pecador, la respuesta hacia el Señor, a la obra del Espíritu Santo. O sea, esa obra que Dios está haciendo en uno, que nos está llamando, nos está poniendo ese deseo de venir a la iglesia, de conocer más de Dios, de conocer a este Jesucristo. Cuando uno comparte el Evangelio a una persona que el Señor ya está haciendo esta obra en él, escucha, quiere saber, no para contender, no quiere para pelear. Y uno se da cuenta cuando alguien quiere saber más. Pero es el Espíritu de Dios que está haciendo esta obra en él. Y este tercer punto que da Pedro aquí es que hay una respuesta del pecador ante al Señor Jesucristo. Porque sin esa respuesta, sin esa fe puesta en la persona, no puede responder una persona hacia el Señor. No puede obedecer. No puede obedecer el Evangelio. ¿Se acuerdan la escritura en Hechos 17:30 que dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan? Y en Segunda de Tesalonicenses 1:8 leemos que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos años escuchamos el Evangelio de que Dios está rogándonos que vengamos a Él, pero no es así. El Señor demanda, declara que nos arrepintamos, que reconozcamos su señorío, quién es Él, nuestra condición de pecado, y que nos arrepintamos en obediencia a su demanda. Y a los que no se arrepienten, a los que no obedecen, dice aquí que va a haber una retribución de parte de Dios. Pero dice, para los que sí se arrepienten, la llevamos de ganar. Es restaurado la paz con Dios, recibimos su gracia, su misericordia. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Ahí está la tensión de que Dios nos eligió, pero al mismo tiempo tenemos que obedecer. Son ambas cosas, y aunque no las entendamos del todo, porque no podemos cerrar ese espacio que está allí en nuestro entendimiento, debemos de creerlo, porque está aquí en la Escritura. Podemos descansar que Dios es un Dios perfectamente justo, que Él no va a dejar nadie afuera que no debe estar afuera, y que toda persona que va a ser salva, que debe ser salva, Él la va a salvar. A nosotros nos corresponde no decidir esas cosas, sino obedecer, a compartir el Evangelio como el Señor nos ha llamado. Luego pasa a decir, después de para obedecer a Jesucristo, dice, y ser rociados con su sangre. Esto no significa que cada uno de nosotros es rociado o tiene que ser rociado con sangre literal, ¿verdad? De lo contrario, bueno, sí, el Señor derramó su sangre ya hace los 2000 años. Su sangre fue derramada. Pero Pedro está haciendo alusión a el tiempo del tabernáculo, cuando el arca del pacto, sobre ella estaba the mercy seat, la propiciación, el propiciatorio. ¿Sí? Si se acuerdan, una vez al año, cuando estudiamos esto hace ya 3-4 años, cuando el sumo sacerdote entraba ante el arca, él llevaba sangre del sacrificio y él rociaba esta sangre sobre este propiciatorio. El propiciatorio o ser propicio es ser suficiente.
el Señor aceptaba esa sangre rociada como suficiente para cubrir el pecado del pueblo por un año. Entonces, cuando Pedro nos dice que somos elegidos por el Dios Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, está diciendo, ahora la sangre de Jesucristo es suficiente, es propicio para lavarle sus pecados a ustedes. Están afirmados. Es suficiente pago para recibir la misericordia de Dios. Es suficiente para no recibir el juicio merecido. En Romanos 3:25 nos dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pedro comienza esta carta a los creyentes perseguidos, recordándoles que lo que han recibido mediante la obra del Padre, quien nos escoge, la obra del Espíritu Santo, quien nos santifica, la obra del Hijo, quien derramó su sangre, o sea, nos recuerda. Interesante que aquí está la Trinidad. La salvación es un trabajo del Dios Trino. El que dice que no existe la Trinidad, pues, no ha leído esta parte. Está bien clara. Primero les recordó Pedro a estas personas perseguidas y bajo esa presión de afuera, su posición en Cristo. Han sido escogidos, han sido santificados, se les ha dado la fe para creer, para obedecer, han sido rociados por la sangre del Señor Jesucristo. O sea, ellos ya no tienen que poner más de su parte para estar bien con Dios. Luego les dice en la parte final del verso 2, paz, gracia y paz os sean multiplicados. Les recordó todo lo que Él había hecho en su favor. Y ahora les desea gracia o fortaleza y paz en los tiempos que estaban pasando. Que esas cosas se multiplicaran en ellos. Y más adelante en el verso 6 dice lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que, ¿cómo nos afecta a nosotros esto? ¿O en qué nos sirve leer lo que ha escrito Pedro? Y les dije al principio, o sea, yo miro algo de parecido en los tiempos que ellos estaban viviendo al tiempo que estamos ahora. Las presiones están, ahora con la decisión que se tomó hace 2 semanas por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ellos decidieron cambiar la definición del matrimonio. Ya no es un hombre y una mujer que tienen el derecho civil de casarse. Ahora puede ser dos hombres, dos mujeres, y de allí ya empezó a moverse a los extremos. A los 2 días de que pasó la ley, llegaron los polígamos, los que quieren tener 3 o 4 esposas o más, a sacar licencias. Hay hablar de, bueno, ya tiempo, hay los grupos de hombres que quieren adueñarse de niños pequeños y lo están haciendo en público, yendo a la corte para recibir el permiso. ¿Y por qué no? Si es un derecho civil, ¿cómo es que no van a poder ir ganando terreno, moviéndonos hacia allá? Y se me hace bien feo, a veces me siento feo pensar miro a mis hijos pequeñitos, el más pequeñito. En estos últimos 10 años ha cambiado esta nación mucho. El ataque en la iglesia ha sido bien fuerte. Pero ahora con esta decisión se ha desatado, se le ha dado luz verde a estos grupos, a una minoría realmente en número, no tanto en posición, como explicó el pastor la semana pasada. Pero estas personas no van a quedarse contentas con simplemente haber adquirido el derecho de casarse. Ellos van a seguir empujando, y nuestros derechos han sido estampados, han sido pisoteados. Ya no podemos hablar libremente porque se nos amenaza con el trabajo. Ya no vamos a poder no enseñar a nuestros hijos lo que Dios dice, porque ahora esto se ha convertido en palabras de odio. O sea, yo miro, porque ya he mirado, antes de esta decisión ya estaba bien fuerte la persecución a la iglesia. Ahora va a aumentar. Ya se han abierto casos en los poquitos días que ha pasado de esa decisión contra la iglesia. La iglesia ha tomado pasos para nosotros, Iglesia del Valle Central, ha tomado pasos para cambiar, poner frases muy específicas en cuanto a lo que creemos, en cuanto a los requisitos que cualquier persona que desea casarse tiene que ser miembro, tiene que afirmar los valores que nosotros valoramos, tienen que estar de acuerdo con las doctrinas, tienen que pasar, creo que son 10 sesiones o 12 sesiones con counseling pastoral. Y también afirmamos que solamente el matrimonio es dentro de un hombre y una mujer. O sea, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para proteger a la iglesia legalmente. Pero estas nuevas leyes, esta nueva definición cambia todo. No sabemos, o sea, eso que hemos hecho no va a detener a estos grupos. Ellos van a seguir moviéndose, atacando. Pero y a mí me llega temor, como les decía, miro a mis hijos pequeños, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando ya, ahorita tengo el derecho de sacar a mi hijo de la escuela, si no quiero que les enseñen, porque ya empezaron la máquina para hacer los libros diferentes, para enseñarles todas estas perversiones que es normal, y enseñarles desde 5 años las cosas perversas que se hacen. Pero ahorita tengo la posibilidad de sacar a mi hijo. Pero ya en estados ya están cerrando esas puertas. Ya le están quitando el derecho a los padres a que saquen a sus hijos. Algo bien común que escucho cuando se habla de esto, de que esta ley, esta redefinición del matrimonio, es que pues, ¿en qué me afecta a mí? Déjenlos que hagan lo que quieran. O sea, mientras no se metan conmigo. Pero no es allí, o sea, ya lo miramos, ya se está viendo. Ellos ya se están metiendo con nosotros. Ya están, nos ven como enemigos de ellos porque simplemente el existir saben lo que creemos y son acusados. Y vienen los días difíciles, pienso. Y la Escritura lo dice. Se van a poner más feos los tiempos antes de que se pongan mejor.
Y no quiero asustar a nadie, no es el propósito aquí. El propósito aquí es tomar lo que Pedro nos escribe, o más bien lo que él presenta para afirmar. Dice que gracia, fortaleza y paz os sean multiplicados, porque sabiendo estas cosas, ¿quiénes son en Cristo? Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos la promesa de que Dios jamás nos va a dejar. Podemos gozarnos, podemos seguir nuestra vida, sabiendo que está todo esto a nuestro alrededor, pero no tenemos que pelear en nuestras propias fuerzas como Pedro. El Señor le dijo, confía en mí, yo puedo ganar esta batalla. Tenemos una esperanza viva. O sea, el libro está precioso, la carta de Pedro. Nos habla de las esperanzas que tenemos, los privilegios, las bendiciones que tenemos ahora y las que vienen. Y tenemos que recordar eso para poder estar firmes en estos tiempos. Tenemos que estar, como dice Pablo en Efesios, para poder resistir y estar firmes, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Es decir, acordarnos qué es lo que creemos, quién es el Señor, qué ha hecho por mí, dónde estaba, dónde estoy, para dónde voy. No podemos estar solos, no podemos apartarnos de nosotros mismos, de la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros, ahora más que nunca. Y lo que nos une es esto, son las escrituras, la palabra de Dios. Eso es el propósito de esta carta. Traer confortamiento, consuelo, ánimo a una iglesia perseguida. Y ahorita no lo sentimos todavía, pero hay que prepararnos. O sea, no lo sentimos como estas iglesias lo están. Para este tiempo, ellos en donde estaban ya habían muerto, ya habían sido arrancados de familiares, ya estaba bien fuerte la persecución y comenzaba a ponerse peor. Pero las escrituras nos han sido dadas para cobrar ánimo, para cobrar fe, para caminar como el Señor quiere que caminemos. Y más adelante, en los versos no es la escritura. En el capítulo 5, el 29, dice: es Hechos 5, 29. Bueno, es donde Pedro mismo dijo: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y en la carta de primera de Pedro, el Señor, Pedro nos enseña como iglesia a caminar bien delante de los hombres, aún nuestros perseguidores, a ser ejemplo, a darles razón que ellos queden avergonzados y no nosotros, a no darles razón de nosotros quedar avergonzados. No hay que ir a buscar pleitos, no hay que mostrar enojo, no hay que dejarnos enojar por estas cosas. Yo me encuentro a veces sintiéndome enojado. Por eso les comparto durante la Santa Cena esas semillas que va uno, piense y piense y piense, y va creciendo el coraje contra estas personas. ¿Cómo se ponen a hacer esto a nosotros? No, somos llamados a amar a las personas, a llevarles el Evangelio, no a buscar pleitos. Pero cuando llegue la hora de que nos quieran hacer a fuerzas, a obligarnos a hacer algo que está completamente contrario a lo que Dios dice, Pedro nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero hay que ser luz en esta oscuridad. Hay que aprovechar que Dios nos dé orar, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría para hablar lo que creemos, para no quedarnos callados cuando se nos pregunte, porque en gran parte la iglesia se ha quedado callada hasta este punto y por tanto estamos en este lugar, en esta posición, donde ha avanzado tanta la maldad que ya lo que es bueno se le llama malo y lo que es malo se le llama bueno. Leamos en Efesios 6, el verso 13, ya para cerrar. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Damos gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, donde podemos cobrar ánimo, donde podemos cobrar recursos, fortaleza, misericordia, gracia, paz, todo lo que necesitamos, Señor, para poder estar firmes. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en nuestra parte, a orar, a estar vigentes, Señor, estar buscando las oportunidades que tú nos quieres dar. Señor, solo tú sabes qué viene adelante, Señor, en cuanto a la persecución, en cuanto a lo que viene, Señor, para cada uno de nosotros. Pero te ruego, Señor, que nosotros nos encontremos fieles, no porque somos fuertes, Señor, no porque tenemos toda la fuerza o voluntad para obedecer, sino porque tú eres fiel, Señor, y porque hemos hecho nuestra parte de conocerte, de buscarte a diario, de dejar el pecado. Allí mismo en Pedro, Señor, tú nos escribes, sed santos porque yo soy santo, en toda nuestra manera de vivir, a buscar la santidad, Señor, a hacer luz y no ser de tropiezo para los de afuera, Señor, para nadie. Guíanos, Señor, queremos honrarte, deseamos honrarte, necesitamos de ti, Dios mío. Bendito eres, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.